Hola a todos, mi nombre es Melissa Dávila y hoy voy a hablar sobre las tablas de contingencia, también conocidas como tablas cruzadas, bidimensionales o de doble entrada. Esto a lo que respecta dentro de lo que es la materia de TICS. Bueno, para empezar a hablar del tema vamos a empezar con una pequeña introducción de lo que son las tablas cruzadas o también las tablas de contingencia. Bueno, lo primero que debemos de hacer es un análisis de las tablas cruzadas, porque de esta manera las podremos entender mejor y además es muy importante porque las tablas de contingencia están en tesis, monografías o proyectos y de esta manera no vamos a permitir que nadie nos pueda engañar con las tablas de contingencia, además que nos serán muy útiles dentro de lo que respecta a nuestra vida laboral. Bueno, ¿qué son las tablas de contingencia? Como su nombre propio lo indica, son tablas, las cuales están compuestas por casillas, y en las casillas van a haber frecuencias observadas. Además, el análisis de las tablas de contingencia va a ser de manera bivariada, es decir, van a haber dos o más variables que se van a cruzar, creando así que podamos hacer nosotros un análisis bivariado. Y además, la tabla, como su propio nombre lo indica, es de doble entrada, es decir, va a haber una variable de forma horizontal y otra de forma vertical. Lo que intentan hacer las tablas de contingencia es averiguar si una variable depende o no de la otra, o si la explica. Y bueno, como ya dije anteriormente, relaciona dos o más variables. Las variables pueden ser cualitativas, nominales u ordinales, o también cuantitativas. Bueno, para analizar los tipos de variables tenemos las cuantitativas, como por ejemplo la edad, el peso, la altura, y las cualitativas por otra parte que dan una característica de lo que queremos estudiar, como por ejemplo el color de pelo, el color de ojos o el sexo. Vamos a utilizar tablas de contingencia en el SPSS, por lo tanto no vamos a poder utilizar variables escalares. Estos no vamos a poder utilizarlas ya que son constantes, son datos atómicos o son unidimensionales y no nos permite el sistema, el SPSS, utilizarlas. Bueno, el lugar de las variables es muy importante, ya que debemos de tener en cuenta que en las filas vamos a utilizar la variable dependiente, es decir, la variable que yo quiero explicar, y por el contrario en las columnas vamos a utilizar la variable independiente, es decir, la variable explicativa, la que por sí sola se explica. El análisis, como ya dije, va a ser bivariado, es decir, vamos a ver si influye o no la variable independiente sobre la variable dependiente, cómo la modifica. O por el contrario, tenemos un análisis multivariado, es decir, el efecto de dos o más variables independientes sobre tan solo una dependiente. Bueno, lo que respecta a las tablas de contingencia en los porcentajes, es muy importante que las tablas de contingencia estén hechas a base de porcentajes, ya que los porcentajes nos van a permitir identificar y analizar mejor las tablas de contingencia. Los porcentajes se ponen de manera en forma de columna y el análisis se realizará de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Si hay más diferencias de porcentaje entre las variables, se dice que las variables están relacionadas o fuertemente relacionadas. Si hay pocas diferencias entre variables, hay una correlación débil entre las variables. Y si por el contrario no hay diferencias entre los porcentajes de las variables, la correlación no existe. Bueno, ahora vamos a irnos a un ejercicio del SPSS a lo que respecta a nuestra carrera, la de economía. Bueno, lo primero que vamos a hacer, aquí ya tenemos los datos y cabe recalcar que estos datos entran dentro de lo que es la economía porque vamos a tener aquí en vista de datos dentro del SPSS estado civil, género, grado de instrucción, ingreso mensual, número de hijos, tipo de vivienda. Entonces es muy importante ir relacionando este tipo de variables dentro de lo que es la economía porque vamos a ver si es que depende o no tener un tipo de vivienda por tener un grado de instrucción o por el género. Entonces aquí vamos a ver si es que una variable depende o no de la otra y también si la discrimina por la condición social, si estamos en una época en la que aún se siguen discriminando por género o por el tipo de estudios que tenga la persona. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es ver en vista de variables que aquí ya tenemos todos los datos agrupados y establecidos correctamente, y lo que vamos a ir va a ser primero irnos a la parte de arriba en el botón donde pone analizar, apretamos y en estadístico descriptivo donde pone tablas cruzadas, damos un clic. Esperamos. Aquí nos salen las filas y abajo las columnas. Como les dije anteriormente, en las filas varía la variable dependiente y en las columnas la variable independiente. Entonces, la variable independiente, en este caso voy a hacer un ejemplo con género y en filas con el tipo de vivienda.
Ya, ahí lo tenemos. Y solo en el primer ejemplo le vamos a pedir que nos muestre los gráficos de barras agrupadas, nada más. Damos un clic en aceptar y esperamos. Aquí se nos va a crear la tabla cruzada de las dos variables, tipo de vivienda y género. Y aquí el resumen del procesamiento de datos. Bueno, aquí podemos interpretarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, 57 personas del total de encuestados son del género masculino y tienen una vivienda propia, o por el contrario, 179 personas de las encuestadas tienen vivienda propia, o también 131 personas pertenecen al género femenino y viven con sus padres, o por el contrario, 370 personas encuestadas son del género masculino. Así podemos analizar de mejor manera una tabla de contingencia. Como podemos ver en la parte de abajo tenemos lo que es nuestro gráfico. Y bueno, este se puede modificar, ¿no? Podemos cambiar el color, el fondo, etc. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a analizar. Vamos otra vez a estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Y ahora lo que le vamos a pedir es que en las casillas nos muestre los resultados, los porcentajes, ¿ya? Primero vamos a hacerlo en fila. Continuar. Y además en los estadísticos que utilizan mucho en la economía vamos a pedir que nos enseñe el coeficiente de contingencia, el PHI, el V de Kramer y también el riesgo que hay. Y le damos a continuar. Y el botón de aceptar. Entonces bueno, aquí se nos vuelve a crear otra tabla de contingencia o tabla cruzada en el cual ya hay los porcentajes y el valor que antes observábamos. Entonces de esta manera ya vamos a poder distinguir entre los porcentajes que tiene. Y además también nos sale las medidas simétricas, las medidas que pedimos de estadística. Entonces, por ejemplo, podemos decir, ahí el 100% va a estar de manera horizontal, es decir, en la parte de las filas, como vemos. Y por ejemplo, aquí lo mismo, 49,6% del total de encuestados pertenecen al género femenino y tienen el tipo de vivienda de que viven con sus padres. O por el contrario, 41,1% del total de encuestados pertenecen al género masculino y tienen una vivienda alquilada. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos igual a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas y vamos a ir a casillas. Ya no queremos que se vea el observado ni que el porcentaje esté en filas. Por lo tanto, vamos a ponerlo en la columna, que es lo más habitual. Y le damos un clic en aceptar. Esperamos, volvemos a tener el resumen del procesamiento de casos y abajo la tabla cruzada de las dos variables del tipo de vivienda y del género. Entonces, bueno, aquí ya vemos que los otros datos, los datos que nos aparecían antes ya no están. Entonces, es una manera más sencilla y más fácil de leer lo que es una tabla de contingencia. Entonces, vamos. El 20,3% del total de encuestados tienen una vivienda propia. No mencionamos de ninguna manera lo que es el género, solo nos vamos a este total de aquí. Sin embargo, aquí tenemos el 100%, es decir, todos estos porcentajes suman el 100% del género masculino. Aquí del femenino y aquí del total. Por lo tanto, aquí el total va a estar de manera vertical, es decir, en las columnas. Bueno, por último vamos a ir a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Y en las casillas, en vez de la columna, vamos a poner el total. Esto es para ir jugando e ir viendo cómo van cambiando los porcentajes, ¿no? Que los podemos poner tanto en filas, columnas o tan solo en el total. En el total nos va a salir un único total que se va a poner en esta parte de aquí. Entonces de ahí sí podemos decir que el 42% del total pertenece al género masculino. Y así indistintamente. Y bueno, y aquí tenemos la presentación de lo que es tablas de contingencia utilizando porcentajes. Y también dos variables. También lo podemos hacer con una tercera variable. Vamos a analizar estadístico descriptivo y vamos a lo que es tablas cruzadas. Aquí podemos añadir estado civil en capa 1 de 1. Entonces será, como eran dos o más, vamos a añadir una tercera variable. Entonces aquí vemos cómo se añadió nuestra tercera variable, estado civil, soltero, divorciado, y se puede hacer. Y así con muchas más variables. Muchas gracias por prestar atención a este video explicativo de las tablas de contingencia. Ha sido un placer. Gracias.